¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más impresionantes y, la verdad, complejas del siglo XVII, John Owen, y por algo lo llaman el gigante puritano. Su legado es de verdad inmenso. Pero a ver, la historia de Owen tiene algo que, a primera vista, como que no cuadra. Por un lado, fue un jugador de las grandes ligas de la política, consejero, capellán personal de Oliver Cromwell. Pero su gran proyecto, su sueño de una Inglaterra puritana, se estrelló y terminó en un fracaso rotundo. Y por otro lado, es justo desde esa derrota, desde esas cenizas, que produce una teología tan potente que sigue viva hasta hoy. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que su mayor fracaso como político fuera la semilla de su éxito más grande como teólogo? Bueno, la respuesta es fascinante, y es la idea central de todo lo que vamos a ver hoy. La clave está en no ver su vida política y su obra teológica como dos cosas distintas, una después de la otra. Para nada. Son parte de un mismo proyecto, de un programa coherente. El político que fracasó y el príncipe de los puritanos que todos admiran son en realidad la misma persona. Son dos caras de la misma moneda. Para entender bien esta idea, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a definir qué era ser puritano en esa época. Después, veremos cómo la guerra civil lo marcó. Luego, su momento de máximo poder como el arquitecto de Oxford. De ahí, pasaremos a la increíble teología que nació de su derrota y cerraremos con el legado que nos dejó. Ok, empecemos por el principio. Para de verdad entender a John Owen, primero hay que entender el mundo que lo rodeaba, la mentalidad puritana que fue el motor de toda su vida. A ver, cuando pensamos en puritano, quizá nos imaginamos gente muy seria y vestida de negro. Y bueno, algo de eso había, pero el puritanismo era muchísimo más. Fue un movimiento radical, teológico y político que quería reformar no solo la iglesia, sino el país entero. Su base era simple pero poderosa. La Biblia debía ser la única guía para todo, para la vida personal y, muy importante, para la vida pública. Y aquí está la clave para descifrar a Owen. Su objetivo no era solo que las personas fueran salvas individualmente o crear pequeñas iglesias perfectas. No. El gran proyecto de su vida, su obsesión, era construir una sociedad entera basada en lo que él llamaba piedad pública. Una nación donde las leyes, la cultura, la educación, todo estuviera alineado con sus creencias. Ahora, esta visión tan ambiciosa no le salió de la nada leyendo libros en una biblioteca. No, se forjó en el mismísimo fuego de uno de los momentos más violentos y decisivos de la historia inglesa, la Guerra Civil. La vida de Owen fue de verdad una montaña rusa. Imagínense, entra a Oxford a los 12 años, un genio, pero luego la abandona por una cuestión de principios. Se une a la causa del Parlamento, cambia su forma de ver la iglesia y de repente, ¡boom!, termina predicando frente al Parlamento justo el día después de que le cortaran la cabeza al rey. Un ascenso meteórico. Y detengámonos un segundo en esto de Oxford porque es súper importante. No fue un berrinche de adolescente. El arzobispo Laud estaba, catolizando de nuevo la iglesia con nuevas ceremonias, y para Owen eso era una traición, una violación de la conciencia. Irse de ahí fue su primer gran acto de rebeldía política contra la idea de que el Estado te puede imponer cómo creer. Luego viene otro cambio clave, se vuelve congregacionalista. ¿Qué significa esto? Pues en vez del modelo presbiteriano, que era como cambiar una jerarquía por otra, él empieza a creer en iglesias locales, independientes, autónomas. Y ojo, esto no era un detalle técnico, era una declaración política tremenda sobre la libertad de conciencia frente al poder. La verdadera iglesia, para él, era un grupo de gente que decidía unirse voluntariamente, no una institución a la que pertenecías por nacer en un país. Y esto nos lleva de nuevo a ese sermón. ¡Qué momento histórico!, ¿no? Un día después de la ejecución del rey, con todo el país en shock, Owen se para ahí y en lugar de un discurso de venganza, da una reflexión profunda sobre la soberanía de Dios en medio del caos. Oliver Cromwell, que estaba escuchando, quedó tan impresionado con su inteligencia y su convicción que básicamente lo contrató en el acto. De un día para otro, Owen pasó de ser un pastor de pueblo a ser la voz teológica del nuevo gobierno. Y así llegamos a la década de 1650.
Este es el momento de máximo poder para Owen. Cromwell le da, por así decirlo, las llaves de la Universidad de Oxford. Y ahí, en el corazón intelectual de Inglaterra, es donde intenta poner en práctica todo su gran proyecto. Y miren los cargos que tuvo: decano de Christ Church, vicecanciller de toda la universidad. No era solo un profesor, era el que mandaba. Era un administrador, un reformador educativo, un político que estaba moldeando a la futura élite que iba a gobernar Inglaterra. Y aquí es donde vemos nuestra idea principal de forma clarísima. Miren qué increíble. Mientras era un político y administrador a tiempo completo, estaba escribiendo sus libros más importantes. Y no escribía de una sola cosa. Sacaba un tratado de teología súper denso y al mismo tiempo una guía práctica y personal para la vida espiritual. Para él, todo estaba conectado. La política y la piedad eran parte del mismo plan. Y de esta época sale su frase más famosa, esa que resume perfectamente la intensidad puritana: mata el pecado o el pecado te matará a ti. ¡Qué frase! No es un consejo de autoayuda, es una estrategia de guerra espiritual para el día a día, una batalla sin cuartel. El punto más alto de su proyecto para la Iglesia fue la Declaración de Savoy en 1658. Lo que hizo fue, básicamente, tomar la teología calvinista más sólida de la época, la Confesión de Westminster, pero le cambió el sistema operativo al de iglesias congregacionales. Era su plan maestro para crear una base sólida y unificada para la Iglesia en Inglaterra. Y no crean que esto era solo un asunto local, ¿eh? Gracias a unas cartas que se descubrieron hace poco, sabemos que Owen andaba defendiendo este experimento inglés por toda Europa. Muchos teólogos en el continente le decían que su modelo era un caos, una anarquía. Y la Declaración de Savoy fue su respuesta para decirles: no, miren, esto es serio, es ordenado y es el futuro. Pero, justo cuando estaba en la cima, cuando parecía que su visión por fin se iba a hacer realidad, todo, absolutamente todo, se vino abajo. Y de una forma increíblemente rápida. La muerte de Cromwell en 1658 fue el principio del fin. El año clave fue 1660, el colapso total. La monarquía regresó con el rey Carlos II y barrió con 2 décadas de revolución puritana. Y aquí viene lo más trágico, la gran ironía de la historia. Owen no fue solo una víctima de la caída. Él mismo ayudó a que pasara. No confiaba para nada en el hijo de Cromwell, Richard, así que se unió a los que lo quitaron del poder. Fue un error de cálculo catastrófico. El vacío de poder que crearon fue tan grande que la única solución que encontró el país fue traer de vuelta al rey. Las consecuencias para él fueron brutales. Lo echaron de todos sus cargos en Oxford. De un día para otro, su predicación se volvió ilegal. De ser uno de los hombres más poderosos del país, pasó a ser el líder de un movimiento clandestino y perseguido. Su gran sueño de una Inglaterra puritana, hecho polvo. Entonces uno pensaría, bueno, hasta aquí llegó John Owen, ¿no? Su carrera política, un desastre. Su proyecto, un fracaso total. ¿Fin de la historia? Pues no, para nada. De hecho, fue justo en ese momento de derrota absoluta, en ese despojo de todo poder terrenal, donde empezó a escribir su obra más importante, la que de verdad lo haría inmortal. Desde la clandestinidad, perseguido, Owen se pone a escribir su obra cumbre, un comentario gigante, de 7 tomos, sobre la epístola a los hebreos. Y piensen en esto. ¿Para quién fue escrita la carta a los hebreos originalmente? Para creyentes que sufrían persecución. Justo como la gente de Owen en ese momento. El contexto aquí lo es todo. Escribió el libro perfecto para la situación perfecta. Y el mensaje de Owen, siguiendo a Hebreos, fue una bomba de esperanza para esa gente derrotada. Les dijo, miren, perdimos el poder político, las universidades, los edificios, ¿y qué? Todo eso es terrenal, se acaba. Nosotros tenemos acceso a algo mucho más grande, a una realidad celestial y eterna en Cristo que nadie nos puede quitar. Básicamente les dio una teología para sobrevivir y hasta para crecer en medio de la derrota. Y es así como, paradójicamente, su fracaso como político fue lo que aseguró su legado para siempre. Al quitarle todo el poder terrenal, la vida lo obligó a construir algo mucho más fuerte, algo que no dependía de reyes ni parlamentos, una teología que ha durado siglos.
Su impacto lo vemos en todos lados, en la forma en que se organizan muchas iglesias hoy en día. Sus libros sobre el Espíritu Santo o la justificación son obras maestras. Sus guías espirituales todavía se leen y ayudan a miles de personas. Incluso le ofrecieron ser presidente de Harvard, pero dijo que no, para quedarse con su gente perseguida en Londres. Una decisión increíble. Y lo más curioso es que Oswin no es una figura de museo. Hoy en día está de moda. Hay un verdadero resurgimiento de su obra. Los académicos lo estudian por su genialidad teológica y muchísima gente común encuentra en sus escritos una guía espiritual súper profunda, práctica y muy relevante para los desafíos de hoy. Y nada resume mejor su vida que sus últimas palabras. Ya a punto de morir, con la iglesia todavía en problemas, su confianza no estaba en su propio legado ni en sus logros, estaba en el gran piloto. Es la humildad de alguien que lo tuvo todo, lo perdió todo, y al final entendió lo que de verdad importa. Entonces, ¿quién fue John Owen? Fue un político que vio su utopía desmoronarse. Fue un pastor que guió a un rebaño en medio de la tormenta. Y fue un teólogo brillante. Un hombre complejo, fascinante, cuya vida nos enseña que a veces es en la experiencia de la derrota donde se forja el legado más poderoso y eterno. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.